Hablemos en este tema 10 sobre el nacimiento del arte en la prehistoria. La imagen que el ser humano moderno suele tener del hombre prehistórico es el de un ser torpe, incapaz de cualquier manifestación artística. Sin embargo, las primeras creaciones artísticas de las que tenemos noticia fueron realizadas por un ser tan hábil y refinado como el de cualquier otra época histórica. Solo así pueden entenderse obras de arte tan hermosas como las pinturas de la Cueva de Altamira o el bisonte de la Magdeleine. ¿Es arte el arte de la prehistoria?, nos preguntamos. La pregunta en realidad nos llevaría a otra igualmente retórica sobre la propia naturaleza del arte. Porque en sí, ¿qué es el arte? ¿O es arte el arte de cualquier época? Ya sabemos que nos costaría mucho responder a estas cuestiones, pero hay una cosa cierta. Cuando contemplamos cualquiera de las pinturas prehistóricas que se esconden en los abrigos rocosos y descubrimos con asombro su corrección técnica, sus tonos de color en medio del oscuro, sus múltiples recursos plásticos y su calidad, y nos sentimos además sobrecogidos por el ambiente que circunda las pinturas, entre el silencio y el misterio, en medio de lo sagrado, nos alcanza la emoción de lo extraordinario. En fin, nos alcanza la magia. Ese sentimiento que trasciende de lo material y de lo cotidiano y nos traslada más allá de todo lo concreto, más allá de nosotros mismos. Entonces descubrimos el arte, porque se nos ha abierto una puerta al más allá, al ámbito de lo abstracto, del pensamiento y de los sentimientos. Lo mismo exactamente que cuando entramos en una catedral gótica o admiramos un cuadro de rock. El gusto por la creación. Naturalmente que es arte lo que vamos a estudiar a continuación. Las obras hechas por el hombre en la prehistoria no solo tienen un valor meramente histórico. En algunos casos podría parecer que sí, caso de herramientas hechas en sílex sin otra finalidad que la meramente práctica, o de armas realizadas en hueso, porque todo ello nos habla estrictamente del pasado del hombre. Pero por el contrario, existe una intencionalidad puramente artística en la ejecución de los adornos, en las piezas con un valor simbólico, en la cerámica, que además de su uso, busca también el ingenio y el diseño, y por supuesto en la pintura parietal, ejemplo espléndido de perfección y belleza. Vamos a ver el arte como invariante de la emoción. El arte es siempre el mismo, y pocos ejemplos de la obra hecha por la mano del hombre como este para comprender lo poco que hemos evolucionado desde hace 30.000 años hasta hoy. Es cierto que en el plano material la civilización ha dado en ese tiempo pasos de gigante, pero no ocurre lo mismo en el campo del pensamiento y la creatividad. Y es algo que nos debería hacer reflexionar y mucho, porque en realidad, ¿qué es lo verdaderamente importante para el ser humano, para nuestra felicidad, para nuestra estabilidad emocional, para nuestro avance intelectual? ¿El desarrollo técnico o el espiritual? El hombre sigue siendo tan pequeño delante de aquellos dioses como de los que ahora nos queramos inventar. Y una y otra vez recurrimos al arte para consolarnos. Lo mismo entonces que ahora. Y lo mismo entonces que ahora el arte nos sigue emocionando. ¿Qué entendemos por prehistoria? Por otra parte, ¿a qué nos referimos con el arte de la prehistoria? Si entendemos que la prehistoria se refiere al periodo de la humanidad del cual carecemos de documentos escritos, podríamos extenderlo a todas las culturas primitivas que todavía existen en la actualidad. Pero considerando que el ámbito habitual de estudio es el de nuestro entorno occidental, el marco del tema abarcará un periodo enormemente amplio que englobaría desde el Paleolítico hasta la Edad de los Metales,
al menos en aquellas zonas que para entonces siguieran todavía sin haber entrado en la historia propiamente dicha. Hablemos a continuación del Paleolítico. La pintura franco-cantábrica. A lo largo del Paleolítico superior se realizan en numerosos abrigos rocosos, sobre todo del norte de España y el sur de Francia, un número considerable de representaciones pictóricas que se han dado en llamar genéricamente arte parietal, por su ubicación en las paredes de las cuevas, y que asimismo se las denomina habitualmente como pintura franco-cantábrica, por la localización geográfica que antes hemos mencionado. Si bien este nombre no sería del todo preciso, pues también se han encontrado pinturas paleolíticas en otras zonas geográficas distintas. A continuación hablemos de este término, la pintura más antigua. Esta se trata de la expresión plástica del ser humano más antigua, de la que tenemos noticia, y que nos asombra por su indudable calidad y por su cantidad, pues se han conservado afortunadamente muchas muestras en numerosas cuevas. Se trataría, por tanto, de una enorme producción, considerando las otras muchas obras que se habrán perdido por múltiples razones y las que todavía no se hayan descubierto. Esta explosión artística del hombre primitivo tendría probablemente connotaciones religiosas, sobre todo considerando el carácter de santuario que al parecer asumen muchos de estos abrigos rocosos, si bien todavía nos asaltan las dudas frente a los muchos misterios sin resolver de estas representaciones. Abundan los animales de todo tipo, pero especialmente los caballos, los bisontes, ciervos, toros y mamuts, y también signos variados, entre otros los perfiles de manos y los puntos distribuidos en diferentes secuencias. Hablemos sobre ingenio y recursos. Técnicamente, las pinturas paleolíticas también nos sorprenden porque explotan con indudable ingenio todos los recursos naturales que ofrecían las propias cuevas y el que otorgan los minerales que el hombre encuentra para obtener colores y herramientas variadas para su ejecución. Hablemos sobre los descubridores. Pero si emocionante resulta asistir a este tipo de representaciones cada vez que podemos visitar alguna de estas cuevas, imagínense lo que supondría su descubrimiento para aquellos arqueólogos pioneros que las empezaron a dar a conocer a principios de nuestro siglo. La historia de los descubrimientos de la pintura paleolítica está llena de malentendidos, olvidos e injusticias, pero también de nombres para el recuerdo que dieron una dimensión aún más extraordinaria a este periodo de la historia del hombre. Nombres como el abate Bruegel, Marcelino Sand de Sautola, el descubridor de Altamira, Hugo Obermayr, André Leroi-Gourhan y tantos otros. Los problemas de la conservación. Lástima que el conocimiento de estas obras y la expectación que han despertado hayan contribuido también a su acelerado deterioro, y lo que no había ocurrido en 15 o 20.000 años está ocurriendo en apenas unas décadas. Muchas cuevas han tenido que cerrarse a la visita pública o restringirse extraordinariamente su acceso porque está en peligro la conservación de las pinturas, pero ello no les priva de su grandeza, de su espectacularidad y su misterio. En fin, de su magia irrepetible. Hablemos de los autores. Tenemos la inercia casi inevitable de considerar a los hombres del Paleolítico superior como seres inferiores, como hemos comentado anteriormente, a nosotros, y por ello nos asombran más sus obras y su arte. Pero no hay que olvidar que se trata de un Homo sapiens sapiens, es decir, hombres como nosotros, y que por tanto su capacidad intelectual y su desarrollo cerebral es equivalente al nuestro. Lo que es diferente son sus circunstancias y los medios para afrontarlas. No es habitual que aparezcan representados los hombres de aquella época en sus propias obras. Predominan, como ya hemos dicho, figuras de animales, pero en ocasiones de forma simbólica o explícita que pueden encontrarse formas antropomórficas.
caso de las numerosas imágenes de manos en negativo o positivo que se desperdigan por numerosas cuevas y de manera manifiesta en las representaciones de figuraciones humanas que excepcionalmente se pueden encontrar. A continuación vamos a hablar sobre las técnicas. Los colores. La técnica empleada por estos maestros paleolíticos sorprende también por su variedad de recursos, su sencillez y la duración que han alcanzado sus obras. Los colores utilizados se obtenían directamente de la naturaleza. Básicamente se utilizan dos, negros y rojos, en una amplia gama, que iría desde el amarillo terroso hasta el marrón. Se obtenían de productos tan diversos como el óxido de manganeso, el carbón, los óxidos de hierro, el caolín, la misma sangre, el ocre, etc. En general, el proceso consistía en pulverizar el color sobre una superficie plana y dura, piedra por ejemplo, mezclándolo después con un aglutinante probablemente orgánico, grasa o tuétano preferentemente, aunque tal vez utilizaron otros que desconocemos. Por otra parte, la propia humedad de la roca lograba la adherencia necesaria en un curioso anticipo de lo que será la técnica al fresco. A su vez, la falta de luz en la roca y unas condiciones constantes de temperatura y humedad han permitido su perfecta conservación durante tanto tiempo. ¿Qué técnicas se utilizaban? Aplicación del color y los recursos. Su forma de aplicación también resulta sorprendente. A veces se utilizaban los llamados por los arqueólogos lápices, que en realidad eran objetos que contenían el color deseado y servía además para aplicarlo directamente. Así, por ejemplo, se encontró un lápiz en Altamira consistente en ocre mezclado con la resina de una conífera. El color, en ocasiones, se aplicaba directamente y en otras se utilizaban los dedos, espátulas o toscos pinceles elaborados con cerdas. Incluso en ocasiones se lograba un efectismo sorprendente en el color a base de un difuminado que se lograba a través de la técnica del soplado como forma de aplicación. Frecuentemente se utilizaba un buril de sigles para contornear las figuras. En cuanto a los recursos plásticos utilizados, predominan las figuras aisladas y con visiones de perfil, hechas con un extraordinario realismo. Para ello, a veces se utilizan los salientes de las rocas para darle sensación de volumen a la representación. En otras, se emplean sencillas fórmulas perspectivas como la perspectiva torcida, cuando vemos en una misma figura dos puntos de vista simultáneos o incluso la visión de 3/4, mucho más realista. En cuanto a los temas, ya hemos dicho que se refería en cuanto a animales y hombres, donde predominan los temas animales, sobre todo bisontes y caballos, aunque también se encuentran ciervos, jabalís o mamús. Hemos visto que aparecen asimismo figuras humanas que parecen hechiceros disfrazados de animales, y hay igualmente toda una serie compleja de signos, como las manos en negativo, la secuencia de puntos y líneas diversas cuya interpretación no está totalmente aclarada.